En el transcurso de los dos próximos programas vamos a abordar el proceso de formación de la República soberana e independiente. Buscaremos indagar causas remotas y colocar en su justo equilibrio, o al menos tratar de hacerlo, las actitudes asumidas por quienes se hacían actores y artífices de aquellas profundas transformaciones de la sociedad. Concentrada la atención de las generaciones que siguieron a aquellos acontecimientos en el deslumbrante telón de fondo de los hechos de armas, la Venezuela que se había formado en el decantado transcurrir de 3 siglos y que alumbraba dolorosamente a esta que hemos heredado, ha permanecido en la penumbra. El período de la independencia ha sido el más trajinado de nuestra historia. Quizás el más exaltado, pero no por eso el mejor trabajado por los historiadores, ni el mejor comprendido por la gente común. Tradicionalmente, ha sido percibido desde la perspectiva episódica y heroica con redobles y fanfarrias, generándose en torno a él un culto de la patria ritualizado en conmemoraciones, discursos y panegíricos. Esa visión ha contribuido como contrapartida a relegar o a subestimar muchos aspectos de aquel tiempo no menos merecedores de interés y atención. Tres siglos de conquista, de fundaciones, de poblamiento y asentamiento auspiciados por la corona española, de adecuación entre los hombres con sus diversas culturas y el medio físico, habían gestado un mundo de rasgos originales enclavado en el ámbito de la América española. Ese mundo se asentaba en una naturaleza recia, avasallante, dura pero hermosa, exuberante, menos vulnerable a los cambios que la sociedad, más reconocible que sus gentes al cabo de 2 siglos largos de historia.
Si imaginamos de inmediato el territorio de la Venezuela de 1810, en las zonas del norte y noroeste, la presencia de las montañas, quebradas y ríos hace penoso el recorrido del viajero. En los llanos meridionales, la presencia de otros ríos y la configuración del terreno facilitan el acceso del hombre, de su embarcación o de sus caballerías. Los caminos del páramo y la geografía accidentada e inmensa de los Andes hacen más necesaria la mula que el caballo. Las comunicaciones por mar permiten la salida a las colonias del Caribe y al mundo, desde este país bien situado, pero de comunicaciones difíciles. Este territorio planteaba, por sus dimensiones y su indeterminación, una desproporción inmensa con la población, es decir, una relación peculiar del hombre con el espacio y con las distancias. La población, más bien exigua, se había concentrado preferentemente en el norte y noroeste y, dadas sus características, mostraba rasgos que la configuraban de modo bastante peculiar. Pero, ¿cómo era la sociedad venezolana de la época inmediatamente anterior a la independencia? La estructura de aquella sociedad de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX era compleja y difícil de entender, no solo para el hombre de hoy, sino incluso para los contemporáneos de aquel tiempo que hoy sentimos tan distinto y tan lejano. La visión tradicional de aquella historia ha reducido la distinción fundamental al color de la piel, al rasgo biológico más visible. Ha asumido, sabiéndolo o no, criterios castoides. Así, se han distinguido los tres grupos clásicos de blancos, españoles y criollos, negros, esclavos y libertos, e indios, marginales, asimilados o integrados al nuevo contexto. A pesar de que constituían grupos formalmente cerrados o con tendencia al hermetismo, fueron de hecho tan abiertos como para dar surgimiento al grupo de los pardos, el más numeroso y expresivo de la diversidad de razas y colores de aquella sociedad. Ahora, si bien este criterio castoide explica muchas facetas de la vida social, no aclara muchas otras de importancia capital. Los conquistadores y pobladores españoles habían traído consigo, entre otras cosas, concepciones y formas particulares del linaje, la profesión y el privilegio. Es decir, los criterios estamentales que habían privado en Europa desde los siglos VIII y IX. Y así, la fusión de formas de vida tan viejas con razas distintas y con patrones culturales heterogéneos condujo a la existencia de aquella sociedad parecida a otras de América, pero inimaginable en Europa o en el norte, ni en esta ni en ninguna época. Ese mundo social de tantos rangos, de tantas distancias, de tantas diferencias, hacía en consecuencia depender el nivel social de las personas de dos escalas de valores diferentes. Por una parte, la claridad u oscuridad de la piel, que más que escala era un verdadero desnivel, y por otra parte, el honor y la infancia.
Y así, en un continuo que conduce desde una minoría de nobles terratenientes, de blancos privilegiados, hasta los grupos infames de vagabundos, vagos y mendigos, sin ningún honor, la sociedad se estratificaba en rangos y subrangos, debido a las gradaciones de color y dignidad. Al rango más elevado de personas principales, constituido por los mencionados nobles y por otros mantuanos terratenientes, por los comerciantes y los mercaderes, y por los altos funcionarios que estaban en la sociedad, pero que no pertenecían a la sociedad, le seguía otro rango de personas de condiciones, entre las que se contaban los universitarios o cuerpo literario, otras gentes de leyes y de saber, y los cuadros medios de la burocracia. Seguía luego un estrato de gentes de baja condición de carácter urbano, artesanos, menestrales, tenderos, merceros, pulperos, y rural, mayordomos, capataces y peones, que estaba por encima del último grado de personas infames, sin ningún honor, y los esclavos. El clero y las gentes de armas eran estamentos por esencia jerárquicos y además jerarquizados. Estaban permeados por todos los niveles sociales, desde el arzobispo hasta el sacristán y desde el capitán general hasta el soldado. La palabra clase se utilizaba en Venezuela antes del siglo XVIII, pero desde entonces, al consabido sentido puramente clasificador, se añadió ese otro que reconocía la importancia de la riqueza para el estatus social. El hecho fue particularmente importante en el caso de los pardos enriquecidos, que veían la posibilidad de optar por las vías de las gracias al sacar a la compra de la calidad de blanco que les permitiera el acceso a un superior rango social. Así, los pardos adinerados se vieron favorecidos por la corona en sus aspiraciones sociales mediante la posibilidad de adquirir la calidad de blanco y los privilegios que conllevaba, mientras el rey acrecentaba los ingresos del Estado y los blancos criollos, celosos de su condición, apelaban a más de un recurso para defender los baluartes de su patria. Sociedad castoide, esclavista, estamental y clasista, original y compleja que se acercaba sin saberlo a una sacudida social. Así como en el siglo XV, el mar Caribe había recibido en sus aguas a las carabelas de Colón y otros descubridores, así el siglo XVIII vio llegar a estas costas otros navíos portadores de las nuevas ideas de la Ilustración, de los postulados de la razón, de las noticias de sendas revoluciones norteamericana y francesa. Vendrían también otras noticias de sucesos más concretos y próximos, como los levantamientos de Santo Domingo y Haití, Guadalupe y Martinica. Los movimientos por la libertad y la igualdad que el siglo propiciaba, por lo tanto, no se hicieron esperar en Venezuela. Así, a los alzamientos de negros en Coro y Maracaibo, se les podía reconocer el parentesco con los de las colonias francesas del Caribe. La conjuración de Gual y España se había producido en connivencia con los revolucionarios españoles deportados por la conjura de San Blas. Las expediciones de Miranda habían sido bien vistas y auspiciadas desde Inglaterra y los Estados Unidos.
Era claro, pues, el parentesco de dichos movimientos con la tendencia que movía entonces al mundo occidental hacia la libertad y la igualdad. El siglo XVIII constituye una etapa particularmente interesante desde la perspectiva del desarrollo institucional de la monarquía española, lo cual se hizo sentir en la península y en los reinos de América. En el caso venezolano, el proceso innovador de las instituciones se había proyectado sobre la vida cultural desde la primera mitad del siglo con la creación de la Universidad de Caracas, sobre la vida económica con la creación de la Intendencia, sobre la vida político-administrativa con la creación de la Capitanía General, sobre el ámbito jurídico con la creación de la Real Audiencia, sobre las actividades mercantiles y su regulación jurídica con la creación del consulado. Se trataba de un indudable avance en el que las instituciones recién creadas constituían, más que culminación de procesos, hitos en la configuración de un país inacabado y en plena movilidad y desarrollo. Pero todo eso se había producido dentro de los patrones del antiguo régimen, no dentro de los del nuevo orden racional liberal que se propugnaba. La instauración de la República, que surge en 1811 como contrapartida, propulsó y alimentó la negación de España y sus creaciones, aun cuando más de una vez hubiera que echar mano de algunas de las viejas soluciones. El 19 de abril tuvo lugar en Venezuela un fenómeno análogo a los que en España y en otras partes de América tenían lugar en fechas muy cercanas. Privado el gobierno español de su cabeza, el rey, debido a la usurpación del trono por Napoleón, dicho poder se consideraba revertido al pueblo, que lo asumía a través de las juntas que proliferaron por doquier. En consecuencia, cuando se conmemora esa fecha, no se conmemora la separación, la independencia de España. Se conmemora la asunción del poder por el pueblo, la creación de la Junta Suprema que gobernaría mientras el rey legítimo, Fernando, no fuese restituido a su sede natural en el trono de España. Un año después, las intenciones y las actitudes se habían radicalizado, y así, convocado y reunido un congreso de representantes de ese pueblo, sede del poder en ausencia del rey, se decidió la separación de España, la independencia, el 5 de julio de 1811, por la mayoría de los representantes de ese pueblo, ahora soberano y sin restricciones. Cuando se recuerda cómo era la estructura de aquella sociedad venezolana que protagoniza los sucesos de 1810 y de los años sucesivos, cuando se recuerda el celo y la fuerza con que los sectores elevados defendían su rango del acceso de otros sectores, el historiador no puede menos que preguntarse: ¿cómo podía concebirse ese principio de igualdad en una sociedad tan firme en su conciencia de la desigualdad? Existió, sin lugar a dudas, un hiato, una brecha generacional. Es decir, que los jóvenes criollos participaban efectivamente del entusiasmo por las nuevas ideas y eran sinceros al hacerlo. Pero en términos generales, cada uno de los rangos poseía su propia expectativa de la igualdad.
Para los sectores de los blancos criollos, esa expectativa se hacía sentir con respecto a los peninsulares que ejercían los altos cargos. Para los sectores pardos, estaba vinculada al deseo o aspiración de llegar a obtener la calidad de blanco. Para los negros esclavos, la expectativa de igualdad estaba subordinada a la obtención de la libertad. En consecuencia, puede afirmarse que la igualdad no era principio que tuviera el mismo sentido y se expresara por igual en todos los rangos y sectores de la sociedad. Tampoco la libertad, pues era muy distinto liberarse del amo que propugnar la libertad del despotismo. No haberlo discernido claramente en aquel tiempo y no haberlo digerido por la historia podía traer más de un trauma o confusión. Muchas cosas pasaron después del 5 de julio. Hechos y fechas llenos de significación y de sentido, si se los contempla a la luz de un buen criterio histórico. 1811. Congreso Constituyente. Promulgación de la Constitución. Gobierno republicano. Resistencias provinciales. 1812. Terremoto. Alzamiento de Monteverde. Resistencia republicana. Dictadura de Miranda. Capitulación. ...1813... Campaña admirable de Bolívar desde Nueva Granada. Decreto de guerra a muerte. Entrada triunfal de Bolívar en Caracas. 1814. Año terrible de la guerra. Operaciones de Boves. Terror. Desastre. Pérdida de la República. 1815. Reacción realista. Llegada del ejército español con Pablo Morillo. 1816. Restitución de las fuerzas patriotas e intentos de penetración por el oriente. Planteamiento de objetivos hacia Guayana. Gestación del prestigio de Páez. Emigración neogranadina. La guerra fue cruenta y larga. Más larga y más cruenta que en otros sitios de América. Llena de contenidos y rasgos a los que no siempre se les ha prestado el merecido interés. No es posible esbozar las vicisitudes de aquella sociedad que estaba viendo desaparecer el orden civil sin revisar fenómenos como el de la emigración, que supuso un éxodo masivo, una movilización tremenda de la población por todo el territorio. En el caso de la población de Caracas, y a pesar del éxodo de 1814, conocido como la emigración a Oriente, no fue tan recurrente el fenómeno. Sin embargo, a cada noticia o amenaza, podía verse cubrir de caminantes medrosos el viejo camino de la Guaira que conducía hacia el mar. El caso del centro y de los llanos fue mucho más dramático. Constantemente, la emigración de uno o de otro bando
se vuelve un fenómeno habitual y recurrente. Partidas patriotas o realistas, lo mismo da, se movilizan. Y a su amparo, la población deambula aterrorizada. Y es que tras los hombres de armas, las gentes de Barinas, Guanare, San Carlos, San Fernando, Calabozo y tantos sitios, se sienten más seguras que en sus propios hogares, expuestos al bandolerismo, a la violación, al pillaje, a la muerte. Parte de la emigración de los llanos, que Páez dejara acampando en Araguayuna primero y en Caribén después, había venido de la Nueva Granada con los restos de gobierno legítimo que huía de las fuerzas de Morillo. La dramática emigración de Angostura, en cuyo sitio la población había resistido lo indecible a la avanzada patriota, salió al Caribe por el río Orinoco, luego de 1000 padecimientos en el trayecto por las bocas del delta. El mismo caso, análogas experiencias vividas por todos los venezolanos, tanto si se trataba de patriotas como de realistas. Ese periodo que reseñamos constituye un objeto polémico desde la perspectiva de la conciencia y del conocimiento histórico. Su importancia es mayor que la de otros periodos de la historia. En realidad es cualitativamente diferente. En la medida en que generó enfrentamientos de ideas y de hombres y culminó con el triunfo patriota, provocó comprensiblemente la instalación de una actitud antiespañola, manifiesta en la leyenda negra que se proyecta hasta el presente. El rechazo de una España que no era tan radiante como lo hubiéramos querido, ni tan oscurantista como hemos llegado a creer por una parte, y la mitificación de los orígenes del país independiente por la otra, han configurado nuestra visión del pasado y predispuesto a la utilización casi exclusiva de las fuentes patriotas para el conocimiento del periodo. Desde la perspectiva actual, podemos ser más objetivos y más comprensivos hacia la historia. Debemos ser más rigurosos y cautelosos en la labor historiográfica y proceder a desvelar esa parte de la historia que permanece oculta en tantos testimonios y en tantas fuentes realistas que los propios españoles no se interesan demasiado en examinar, porque después de todo es una historia más nuestra que suya. Con ello no desmerecería la grandeza de los héroes, por el contrario, ayudaría a perfilarlos mejor en sus contornos para hacerlos más dignos de comprensión y de respeto. Aquel tiempo duro, cuyas señales más persistentes hemos tratado de ofrecer, constituye la esencia misma del ser venezolano. Sin duda alguna, hace el marco para una idea de grandeza que jamás se ha borrado del hombre y de la mujer que pueblan a nuestra nación. Lo que en aquellos días aconteció constituyen estímulos para revitalizar la fe
en la razón de ser y perdurar de Venezuela. El período de la independencia ha sido el más trajinado de nuestra historia. Quizás el más exaltado, pero no por eso el mejor trabajado por los historiadores, ni el mejor comprendido por la gente común. Tradicionalmente, ha sido percibido desde la perspectiva episódica y heroica con redobles y fanfarrias, generándose en torno a él un culto de la patria ritualizado en conmemoraciones, discursos y panegíricos. Esa visión ha contribuido como contrapartida a relegar el proceso de formación de la República soberana e independiente. Buscaremos indagar causas remotas y colocar en su justo equilibrio, o al menos tratar de hacerlo, las actitudes asumidas por quienes se hacían actores y artífices de aquellas profundas transformaciones de la sociedad. Concentrada la atención de las generaciones que siguieron a aquellos acontecimientos en el deslumbrante telón de fondo de los hechos de armas, la Venezuela que se había formado en el decantado transcurrir de 3 siglos y que alumbraba dolorosamente a esta que hemos heredado, ha permanecido en la penumbra.
En el transcurso de los dos próximos programas vamos a abordar... Subestimar muchos aspectos de aquel tiempo no menos merecedores de interés y atención. Tres siglos de conquista, de fundaciones, de poblamiento y asentamiento auspiciados por la corona española, de adecuación entre los hombres con sus diversas culturas y el medio físico, habían gestado un mundo de rasgos originales